Hola, hola. Qué emoción estar juntos una vez más y compartir nuevas formas de nutrir el corazón de nuestros hijos. Este es el episodio número 23 de esta primera temporada y me siento muy feliz de compartir con cada uno de ustedes y que se tomen el tiempo de escucharme. Ha sido muy hermoso encontrarme con papás que me dicen que escuchan junto con sus esposas el programa. Me siento muy honrada, les agradezco mucho y me siento obviamente más comprometida a seguir esforzándome por compartir con ustedes pequeñas cosas que podemos hacer a diario para ir nutriendo y preparando a nuestros hijos para su tiempo de volar. También quiero saludar a las abuelitas que nos hacen favor de escucharnos y de escribirnos, animándome y agradeciéndome el capítulo de la semana. Así es que en esta ocasión, este capítulo puede ser de mucha aplicación también para ustedes, abuelitas. Y les digo y les pido, como cada semana, sigan escribiéndome a través de Facebook o de Instagram. Déjenme saber un poco más de ustedes, de cómo podemos servirles mejor. Estamos en ambas redes como Soy Mamá y Ahora qué. Y en la semana compartimos algunos posts y alguna información complementaria del episodio de estreno que puede servirles, interesarles y darnos oportunidad de conocernos un poquito más. También te invito a que si estos programas han servido y han sido de bendición para ti, los compartas con otras mamás que también puedan verse beneficiadas y que juntas podamos generar una ola que nutra a la siguiente generación. Si oyes estos programas en YouTube, te pediría con mucho cariño que pusieras algún comentario al término, o sea, ahí en el video, en donde sea una forma en la que también podamos interactuar y en la que otras personas también puedan escuchar y encontrar estos videos y que la comunidad pueda ir creciendo, porque realmente mi deseo es que hayamos más padres conscientes de todo lo que podemos hacer o todo lo que estamos dejando de hacer para nutrir o destruir el corazón de nuestros hijos, como decíamos en el episodio número 3. Y bueno, esta semana en particular me escribió una mamá que es más o menos de mi generación y que me platicaba que estaba compartiendo cada semana con su grupo de amigas los audios y videos. Y pues obviamente eso me dio muchísimo gusto y me hace sentir muy agradecida. Por favor, síganlo haciendo porque los más beneficiados van a ser nuestros hijos y los hijos que son los amigos de mis hijos, porque si tú lo compartes con ellas, con las mamás de ellos, pues entonces van a ser los amigos de mis hijos beneficiados y esa siempre va a ser una cuestión que beneficie a nuestros hijos. También te quiero invitar, y ya para terminar, estoy tratando de preparar un programa de cierre de esta temporada en el que pueda contestar algunas cuestiones particulares que tal vez no hayan sido muy claras en algún episodio, alguna situación específica de cómo, de algo con que lo te topaste a la hora de aplicarlo o cualquier otra cosa que yo pudiera de alguna manera aclarar o abundar o compartir. Si algo que de esto tú empezaste a aplicar y has visto resultados y quieres compartirlo, me encantaría que me lo escribieras porque en el último episodio de esta temporada quisiera, obviamente con todo el respeto y la privacidad que sean necesarios, pero quisiera compartir con nuestro auditorio algunas de los comentarios, de las experiencias, de las preguntas, de las dudas que ustedes me hagan llegar. Así es que tómate el tiempo y hazme llegar cualquiera de esas cosas que yo pudiera compartir con ustedes para cerrar esta primera episodio. Digo, esta primera temporada. Pero enfoquémonos entonces en nuestro episodio número 23. Y el consejo que yo tengo preparado para ustedes el día de hoy en general, yo lo disfruto mucho tanto cuando lo doy como cuando lo recibo. Y como todos los episodios de esta temporada, este es un consejo que pueden aplicar en cualquier etapa de la vida de los hijos, los nietos, los sobrinos, los alumnos, etc. Y el consejo dice así: aunque no sea tu fuerte, esfuérzate por hacerle regalos con tus manos a tus hijos. O les decía, nietos, sobrinos, alumnos, etc. Regalos como pasteles, ropa, juguetes,
fotos, cuadros, poemas, pinturas, cartas, canciones, comidas, etcétera. Y yo estoy segura que tú tienes guardado algo muy parecido a algunas de estas cosas que acabo de mencionar. Alguna cosa que tu madre o tu padre o algún tío o abuelo te hizo. Tal vez no es una belleza, o tal vez sí, pero el valor no es por lo estético, sino por el significado. Yo tengo una cobija tejida que me hizo mi tía Alja cuando yo nací y otra que me hizo cuando me casé, una cobija tejida a mano, tamaño queen size. Y luego otra que le tejió a mi hija cuando mi hija iba a nacer. Y esa era tamaño individual. Tengo una falda de niña como de talla 8 o 10 años que hizo mi abuela totalmente a mano para mi mamá cuando mi mamá tendría esa edad. Y luego me la pasó a mí y la usaron mis hijas. Tengo un par de cartas que me ha escrito mi papá, unas tarjetas y postales que me escribió mi abuelita Berta y algunos otros tesoros que son cosas muy valiosas para mí. Si tú eres como yo y tienes cosas parecidas que te causan los mismos sentimientos de placer y nostalgia, entonces no necesito convencerte de lo hermoso que será para tus hijos el poder experimentar lo mismo que tú, con cosas que tú les vayas haciendo o dando. Si por el contrario no eres emotiva en ese sentido, bueno, te invito a pensar y a conocer a tus hijos, porque podría ser que ellos sí fueran emotivos y te estés perdiendo la oportunidad de dejarles algo que valoren y atesoren aun cuando tú ya no estés. Piénsalo así. Si lo haces y para ellos no es importante, pues no habrás perdido nada. Pero si lo haces y para ellos sí, perdón, si no lo haces y para ellos sí hubiera sido importante, habrás perdido la oportunidad de dejar una huella más grabada en sus corazones. Yo he ido guardando algunas cosas y dándoles otras que hice para mis hijos. Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de cada uno de ellos, hice un bordado en punto de cruz con su nombre. Les hacía ropa cuando estaban pequeños. Obviamente guardé sus dientes, lo cual no fue tan bien recibido como yo creí. De hecho, se convirtieron en una buena anécdota porque les pareció hasta feo que yo tuviera guardado sus dientes. Pero en fin, quién sabe, al menos lo hice y ya si ellos no lo quisieron, bueno. Y obviamente tengo las oraciones de las que hablamos en uno de los primeros episodios de esta temporada. El Señor nos dejó su carta de amor más grande en la Biblia. Nos regaló la naturaleza para que lo recordemos y nos alegremos. Y nos invitó a tener algunas cosas que nos ayuden a recordar, sin que las idolatremos, lo que Él ha hecho por nosotros. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, de los versos 32 al 34, vemos cómo el Dios le dio instrucciones de que guardaran como testimonio ciertas cosas en el arca del pacto. Y esas cosas eran el maná que les dio en el desierto, les dio también las tablas de la ley y la vara de Aarón. Esas 3 cosas estaban guardadas en ese acta como testimonio y como recordatorio de cómo fue que Dios los sustentó en el desierto. Y entonces en Deuteronomio 10:5 ahí vemos donde Dios instruye a Moisés para que ponga las tablas de la ley que él escribió con su propio dedo para también que quedarán como testimonio. Y luego en el libro de Hebreos vemos también que una vez más se recuerda el contenido del arca del pacto, que era el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, como ya les comenté. Y todas estas cosas Dios se las dio para que las conservaran como recuerdo del amor, cuidado y compromiso que tuvo para con su pueblo. Y ese es el sentido que deben tener las cosas que tú hagas para tus hijos. Ya lo que ellos hagan con esas cosas no es cosa tuya. Tú hiciste tu parte. En los primeros años de vida de tus hijos, ellos aprenden a hacerte regalos con sus manos.
Los típicos collares de pasta, los portarretratos de palitos, los portalápices de lata y todas esas cosas que en la escuela les enseñan para los regalos del Día de las Madres o del Padre. Bueno, cuando ellos están haciendo eso ahí en su salón, están pensando en ti y están pensando en que cuando te lo den, tú vas a sorprenderte y vas a considerar ese un regalo muy valioso. Y por lo general eso hacemos. Tal vez ya no los tienes todos. Una vez los conservas por algún tiempo y luego se van desapareciendo. Tal vez tienes algunos particularmente guardados o algunos que simplemente han sobrevivido el paso del tiempo porque se quedaron en un lugar donde los pusiste la primera vez y ya jamás se movieron. El hecho es que ellos, o sea, tus hijos, ya tienen ese concepto establecido en su mente de hacer algo con sus manos y regalarlo con el corazón. Entonces, cuando tú hagas lo mismo por ellos ya tienen esa referencia. Yo tengo algunos de esos regalos del Día de las Madres guardados, pero en particular tengo una esfera de nieve que en realidad es un bote de vidrio de Nescafé de esos grandes que me hizo una de mis hijas en sus primeros años de primaria. Y esa esfera de nieve navideña adorna mi oficina desde el día que ella me lo entregó hasta el día de hoy. Y supongo yo que va a seguir ahí mientras que yo esté en esa oficina. Ella ya casi salí de la universidad, pero esa esfera de nieve sigue recordándome muchas cosas cada vez que la agito. Y veo la foto de mi hijita que está dentro de esa esfera y que le caen los copos de nieve sobre su cara y tiene una sonrisa recibiendo esos copos de nieve. Y sabes una cosa, no me importa si es Navidad, si es Semana Santa, si es pleno verano. Esa bola de nieve siempre está ahí y la agito con frecuencia y siempre el resultado es el mismo. Simplemente se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Ya en episodios pasados te comenté sobre las cosas que yo hice para otros. Las pijamas jolinas, como diría mi abuela, los edredones, las bufandas, los calcetines tejidos, etc. Pero quiero platicarte 2 historias más de cosas que hice y que regalé con mucho cariño. La primera es sobre una bufanda especial que hice, con un estambre de lo más suave que jamás he usado y que me encantó desde que lo vi en la tienda. Era un matizado en colores blanco, gris y negro. Esa bufanda la tejí para mi abuelita Lilia y se la regalé en una Navidad unos años antes de que ella muriera. La vi usarla y disfrutarla. Cuando yo la visitaba, a mi abuelita, la veía esa bufanda guardada en su cajón superior de la cómoda. Y cuando ella ya no estuvo, esa bufanda regresó a mis manos. No tienen idea de lo valiosa que es y de lo hermoso que siento ponérmela. Las primeras veces que la tuve, aún conservaba el perfume de mi abuela, su olor. Y vaya que ella murió en agosto, así es que no me la puse pronto después de su muerte. Pero el simple hecho de saber que era de ella y que yo la tenía, alimentaba mi alma. No sabes lo feliz que estoy de haberla hecho y de haberle regalado esa bufanda, porque ahora tengo eso para recordarla y sentirla cerca. Tal vez te pasa que sientes que lo que haces con tus manos pues no es tan valioso, atractivo, no es nada profesional. ¿Cómo voy a regalarlo? ¿Y cómo es posible que los demás vayan a apreciarlo si realmente pues no es gran cosa? Bueno, yo puedo identificarme con ese sentimiento, pero aún así te animo a que lo hagas. El valor de las cosas se las das tú y se las da el tiempo. Además, si detrás de lo que tú hagas o encima de eso hay una buena historia, bueno, pues eso le va a dar sabor al caldo. Aquí es donde entra la segunda historia que te quiero platicar. Hace como 14 años, mi madre tuvo una cirugía muy riesgosa, difícil y larga, que podía tener repercusiones graves e incluso mortales. Los médicos nos advirtieron y
y dado que era una cuestión de emergencia, pues tuvo que llevarse a cabo. Fue tan larga esa cirugía que empecé y terminé un chal grande con un estambre matizado en colores otoñales con un punto inglés en 2 agujas, el cual, por cierto, apenas estaba aprendiendo y era la primera vez que yo hacía esa puntada con agujas que no son mi fuerte y algo tan grande. La verdad es que en ese momento tejer era una forma de distraer mi mente de lo que estaba pasando en el quirófano. Pero durante casi todo el tiempo de la cirugía hubo unos tíos, además de mi familia nuclear, mis hermanos, mi papá y eso, que estuvieron todo el tiempo acompañándonos en la sala de espera. Casi al tiempo de que terminó la cirugía y el médico salió a darnos las buenas noticias de que todo había salido bien. Y bueno, también que 14 años después mi madre sigue como si nada. Casi al mismo tiempo yo terminé el chal. En ese momento simplemente lo cerré y lo puse en manos de mi tía, que nos había acompañado, y le dije: "Usted vio este chal desde que nació y creo que este chal nos va a recordar a las dos este momento tan complicado y bello a la vez". Después de eso, cada vez que yo veía a mi tía con ese chal, me recordaba lo amada y apoyada que me sentí en esos momentos. Y yo espero que ella tenga también un bonito recuerdo de ese chal. Dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Y en este caso, cuando yo veo que mis hijos o alguien usa, disfruta o valora algo que yo hice para ellos, pues eso me bendice también a mí. Ahora, el hecho de que lo hayas hecho tú con tus manos es un valor adicional. Pero si no es así, si no es posible, si es una cosa comprada, si es una pieza de algo simplemente especial, pero tuviste que comprar, también se vale. El chiste es dejar esos recuerdos físicos de momentos, compromisos o mensajes que no quieres que se olviden. Em, en una serie que nos gustaba mucho ver a mis hijas y a mí, el recuerdo era una pieza de un rompecabezas especial que armaban con el papá. Una vez más, como en algunos otros episodios, quiero compartirles el resumen de una lectura que me gustó mucho y que a mí me habla de este tipo de cosas. Eh, pero también me acuerdo en este momento y antes de tener esta lectura, les quiero compartir algo que voy a desarrollar con mucha más amplitud en la segunda temporada. Pero, por ejemplo, una vez me acuerdo que creamos un platillo realmente. Y la historia es que no tenía yo mucho que cosas en mi refrigerador. Incluso me acuerdo que estaba lloviendo con mucha intensidad, no podíamos salir de la casa para ir a comprar cosas. Y entonces empezamos a sacar lo que teníamos y empezamos a hacer una mezcla de cosas. En este caso fue con mi hijo, con Caleb, y empezamos a hacer la cena. Y entonces inventamos un platillo y pues obviamente le pusimos el nombre de Caleb porque lo inventamos él y yo juntos, ¿verdad? Y entonces eso se convirtió en algo, una cuestión de nuestra familia, en donde de repente decían, queremos cenar a la Caleb. Y entonces era crear ese platillo que originalmente había sido hecho de puras sobritas, pero que se había convertido en algo valioso para ellos. Y bueno, obviamente les platico que tuvimos después que inventar un platillo que se llamara Ana Sofía y otro que se llamara Amanda para que estuvieran ahí más o menos balanceados. Pero lo cierto es que ahorita me acuerdo perfectamente de los ingredientes que lleva la cena a la Caleb y fue algo que creamos juntos, que creé para él con mis manos, con mi tiempo, con mi imaginación, incluso en presencia de él, y que yo creo que puede seguir siendo un hermoso recuerdo y algún día, pues tal vez él creará o le dará de cenar a sus hijos unos frijolitos a la Caleb. Pero bueno, este, les platico, les leo eh, esta historia que escuché y que me gustó mucho y se llama El pequeño trozo de porcelana por Betty B. Jones. Una vez, cuando yo tenía unos 10 años,
Mi madre se fue a la tienda y me dejó en casa un par de horas. Yo, sabiendo eso, corrí rápidamente a su recámara y abrí un cajón de su cómoda para curiosear. En el cajón superior, entre telas suaves y prendas privadas perfumadas, encontré un pequeño joyero de madera. Yo estaba fascinada con sus tesoros, el anillo de rubíes que mi mamá había heredado de su tía favorita, los aretes de oro que alguna vez pertenecieron a mi abuela, el lazo de bodas de mis padres y algunas otras piezas significativas que, aunque yo no entendía, sabía que eran valiosas simplemente porque estaban guardadas ahí en el joyero de madera. Me los probé todos, llenando mi mente de grandes y gloriosas imágenes de cómo yo me vería y sentiría cuando fuera tan hermosa como mi madre y pudiera lucir estas piezas exquisitas. Al estar devolviéndolas a su lugar, entre el fieltro rojo que forraba la tapa del joyero y la parte de madera, vi algo como que atorado, algo que no había notado antes. Era un pequeño trozo de porcelana fina, color blanco. Lo tomé entre mis manos, lo vi a contraluz, le di varias vueltas, pero realmente no lograba entender por qué mi madre guardaría un pedazo roto de una pieza de alguna vajilla. En fin, terminó mi excursión en el joyero de mi madre. Unos meses después, estaba poniendo la mesa para cenar cuando tocaron a la puerta. Era nuestra vecina Margo, y mi mamá estaba algo atareada, por lo que al ver quién era, solo le hizo una señal de que pasara hasta la cocina. Al llegar ahí y haber pasado por el comedor y verme a mí poniendo la mesa, Margo dijo: «¡Oy, perdón, están esperando visitas, mejor vengo en otro momento». Mi madre respondió: «No, no estamos esperando a nadie. ¿Por qué lo dices?». Y Margo respondió: «Veo que tu hija está poniendo la vajilla de porcelana fina en el comedor, que por cierto, yo no dejaría que mis hijos se acercaran a mi vajilla fina». Mi madre le respondió: «Esta noche cenaremos el platillo especial que le gusta a la familia, y sí, yo me esmero por arreglar para recibir visitas. Y si lo hago, ¿por qué no esmerarme para hacerlo para mi propia familia?». Además, si te das cuenta, realmente algunos de esos platos ya están bastante viejos e incluso rotos. Otros están restaurados, pegados, pero no importa. Cada trozo y cada rotura tienen una historia que contar. En ese momento, mi madre introdujo su mano en la vitrina y comenzó a sacar algunos platos rotos y contar las historias detrás de cada uno de ellos. A mí me cautivaban esas historias, porque el sentimiento que despertaban en mi mamá era realmente dulce, tanto que casi lo podía degustar. Decía ella: «Este es de cuando trajimos por primera vez a nuestro hijo menor a casa. Judy tenía solo 6 años y quería ayudar, y entonces llevó el plato al fregadero. Pero al dejarlo caer, se astilló. Por un momento quise enojarme, pero después recordé que era más fácil remendar un plato que un corazón, y nos divertimos pegando de nuevo las piezas». Este otro, continuó, es de cuando yo tenía 17 años. Y le dice a Margo: «¿Ves esta rotura en el borde? Un día de otoño, mis hermanos necesitaban ayuda para recoger todo el heno del otoño, por lo que contrataron a un joven para que les viniera a ayudar. El hombre que contrataron era delgado, con brazos fuertes, un cabello rubio grueso y abundante. Tenía una hermosa sonrisa, y mis hermanos simpatizaron con él al instante. Así que al terminar el trabajo, lo invitaron a cenar con nosotros. Cuando mi hermano mayor lo sentó a la mesa a mi lado, bueno, me turbé tanto que casi me desmayo. Él me dio su plato y me pidió que le sirviera, pero yo estaba tan nerviosa que cuando me pasó el plato se me resbaló y se golpeó con la cacerola. Mi vecina Margo la interrumpió y dijo: «Eso suena como a un recuerdo que yo quisiera olvidar». Pero mi madre rápidamente respondió: «Oh, no». Cuando el joven se despedía esa noche, vino y al darme la mano me dejó un pedazo de porcelana y me sonrió con esa sonrisa encantadora.
Un año después me casé con él. Y desde entonces, cuando veo ese plato, recuerdo con cariño el momento en que lo conocí. Yo estaba tan absorta escuchando la historia de cómo mis padres se habían conocido y mi mamá parecía que estaba reviviendo cada momento que nos platicaba. Por un momento, al terminar la historia, todos nos quedamos en silencio. Después, mi mamá volteó a mí y me guiñó el ojo con cierta picardía. Y luego, cuidadosamente, puso el plato en su lugar especial, detrás de los otros. Esa noche, no pude dejar de pensar en el plato roto con el pedazo de porcelana faltante. En la primera oportunidad que tuve, fui al cajón de mi mamá y busqué nuevamente en el joyero de madera. Ahí estaba un pequeño trozo de porcelana china. Y entonces entendí el significado de ese tesoro. El cuento de amor que comenzó con ese trozo de porcelana cumple ahora 54 años. Hace poco, una de mis hermanas le pidió a mi mamá si algún día, cuando ella ya no estuviera, el anillo de rubíes podía ser para ella. Mi otra hermana pidió el collar de perlas de la abuela. Yo, yo no lo dudé. Simplemente dije, para mí, yo quiero el tesoro más valioso de ese joyero. El pedazo de porcelana que le traje a mis padres, que le trae a mis padres el recuerdo tan maravilloso de un amor extraordinario. Perdón, pero como que me sudaron los ojos. Hoy en día hay muchas ayudas, videos, ideas, aplicaciones, tiendas de manualidades que pueden hacer mucho más fácil este reto de hacer cosas con tus manos. O puedes, como lo platicamos en el video con mi amiga Silvia, pedirle a una amiga que te ayude, que te asesore y que te anime para hacerlo. Incluso eso puede generar cosas buenas, buenas historias. Pero si de plano no eres mucho de manualidades, tal vez puedes escribirles cartas, grabarles audios o videos, componerles canciones, inventarles platillos. Pero bueno, no voy a darte más ideas porque, como les dije hace ratito, me estoy adelantando a cosas que vamos a compartir en la segunda temporada. Por ahora, me despido animándote a que no eches en saco roto este consejo, ni todos los demás que hemos hablado en estos 23 episodios de Soy Mamá y Ahora qué. Y te recuerdo que estos consejos no solo son para que los apliques con tus hijos, lo puedes hacer también con tu cónyuge, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, etc. Si tienes algo que yo te hice, puedes tener la certeza de que lo hice con mucho cariño. Y si me quieres escribir y platicar de algo que tengas que yo te hice, me encantará recordarlo y tal vez contarte alguna anécdota al respecto. Por lo pronto nos escuchamos la próxima semana y aprovecha todos los días de aquí a la próxima semana para nutrir el corazón de tus hijos.